Primero, recuperar la cultura de la producción y el trabajo y acabar con la cultura del subsidio. Nosotros expresamos a los que se levantan a trabajar todos los días para ganar el pan para ellos y su familia. Segundo, expresamos el interior productivo. Tercero, somos federales en un país que carece de federalismo, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires y se debe acabar eso de que en Buenos Aires el boleto de pasajero es más barato porque los subsidios quedan allí en el AMBA. Se debe acabar de que la energía es más barata que en el interior porque en el interior lo subsidiamos. Se debe acabar que también el saneamiento y el agua sea más barato porque lo subsidiamos en el interior. La nafta es más barata y hasta pagamos fuerzas federales como la Prefectura Naval que custodian un barrio como Puerto Madero. Y además, desde el AMBA, los gobernantes nacionales que se paran y miran el país desde el AMBA, nos ponen impuestos al interior productivo como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Nosotros expresamos el federalismo en un país que no es federal. Y además expresamos la gestión. Randazzo y yo somos conocidos por haber gestionado lo que nos encomendaron. Randazzo fue quien resolvió el atraso en sacar el DNI y el pasaporte. Antes se demoraba una eternidad y él consiguió que sea en 24 horas. Y a mí me conocen, los cordobeses nos siguen apoyando y nos siguen dando el respaldo con su voto porque valoran la gestión que desarrollamos en nuestra Córdoba. Y también expresamos la voluntad de tener un país normal, un país que tenga la inflación que tiene Chile, que tiene Bolivia, que tiene Paraguay, que tiene Brasil y Uruguay, que es menos del 10% anual. Y expresamos también el final de la grieta, Juan, que reitero, es negocio para los políticos, que sí, por favor. Juan, ¿cómo podría expresar o materializar este federalismo del cual usted está hablando? Tomando la medida adecuada y poniendo equidad en la distribución de recursos y dejar de centralizar todo en Buenos Aires. Es muy simple esto, se trata de aplicar el sentido común, aplicar la lógica y la sensatez y parar con esto de que solo se mire el país desde el AMBA. Y esto se hace cambiando la legislación que haya que hacer y administrando como corresponde. Juan, ¿cómo se hace para romper esa grieta que manifestaba, que es antigrieta, que la han utilizado algunos políticos que estaba mencionando? ¿Cómo se hace para terminar con eso en nuestro país? Con un acuerdo. Cuando estalló la convertibilidad, tuvimos 5 o 6 presidentes en una semana y solo se encarriló el país cuando acordaron Alfonsín y Duhalde. Es lo que precisamos ahora para el próximo gobierno. Es algo que se tiene que hacer después del 22 de octubre. Me parece que allí los que coincidamos en que es necesario un consenso para darle sustento al próximo gobierno nacional y que el consenso tiene que ser sobre la base de estos puntos que yo mencionaba, ahí tenemos que acabar con la grieta y aislar a los que son los polos de la grieta, que son los que hoy dominan la escena política argentina. Juan, hoy usted, ubicado por allí, en la mitad, como decía, en la antigrieta, ¿puede ser el encargado de tratar de reunir esas partes para llegar a un consenso? Nosotros vamos a trabajar para eso después del 22 de octubre, porque soy un convencido que solo con acuerdo y consenso es como se le da encarnadura a un gobierno para que supere la dificultad de nuestro país. Y reitero, las condiciones están favorables para Argentina, para que lleguen los dólares que podemos conseguir genuinamente, que a través de las exportaciones, San Juan con la minería es un ejemplo de la potencia que tenemos en el sector minero, o sea, también en el sector de gas y petróleo, también en el litio, también en el complejo agroalimentario, si le sacan el pie de encima al campo y eliminamos las retenciones, también en la economía del conocimiento y también en la pesca, o sea, Argentina tiene potencialidad. O sea, es cuestión de desarrollar eso y además es cuestión de alcanzar el equilibrio fiscal, que es la madre de toda la inflación que viene sufriendo Argentina desde hace mucho tiempo. Porque si usted gasta más de lo que le ingresa, siempre va a tener dificultades. Una familia entra en severas dificultades, una empresa se funde. Como las naciones no se funden, se degradan y sobre todo degradan y empobrecen a su población, que es lo que viene pasando en Argentina. Entonces, la base de un programa de estabilización en serio, no este parche sobre parche que pone el kirchnerismo, es equilibrio fiscal y
consistencia en las políticas de precios e ingresos. Y con eso vamos a tener la inflación de menos del 10% anual en no más de 3 años, como tienen nuestros vecinos. No hay explicación para que nuestros vecinos y hermanos tengan una inflación menor al 10% anual y nosotros estemos con una inflación de más de 130%, o el dólar pasó de 500 pesos a 600 pesos en una semana y acá en el interior rompió la barrera de los 600 pesos, ¿no? Juan, tomando este concepto de consenso que usted nombró, ¿cómo trabajaría, por ejemplo, con la provincia de San Juan, con el gobernador electo, que va a estar aquí desde el 10 de diciembre? Estamos hablando de Marcelo Rego, que representa Juntos por el Cambio. ¿Cómo trabajaría usted siendo de otro color político? Codo a codo con él, como trabajo con todos los 427 intendentes y jefes comunales de Córdoba, que son de los más variados signos políticos. Y sin embargo tenemos una mesa provincia-municipio donde definimos desde los programas de vivienda hasta las obras que se hacen, hasta el sistema de salud público de la provincia de Córdoba. Esta es la manera de trabajar. No se puede hacer distinciones por el color político de uno y otro. Además, San Juan y Córdoba, y por mi experiencia, son provincias complementarias, son provincias que trabajan juntas y la nación debe trabajar junto a las provincias más allá de quién las gobierne. Estoy seguro que con Orrego nos vamos a llevar muy bien, porque escuchaba declaraciones de él y él quiere el progreso de San Juan. El San Juan que viene progresando en los últimos años, Orrego quiere el progreso en San Juan. Entonces vamos a poder trabajar juntos pero muy bien, no tengan dudas de eso. Juan, la última antes de cerrar esta entrevista, con respecto al túnel de Agua Negra, hay mucha expectativa en nuestra provincia, justo hace una semana en la cual hemos recibido declaraciones por allí en contra de la posibilidad de tener el túnel próximamente desde el otro lado de la cordillera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que la falta de un corredor bioceánico también expresa el centralismo que se concentra en el AMBA, porque nosotros precisamos un corredor bioceánico que una la hidrovía Paraguay-Paraná con el Océano Pacífico, y el túnel de Agua Negra es un lugar propicio para hacer ese corredor bioceánico central. ¿Hace cuántos años que venimos reclamando eso desde el interior de Argentina? Hace ya muchos años, y los sucesivos gobiernos nacionales también miran para el costado y no se cumple. El túnel de Agua Negra cuenta con mi respaldo y vamos a hacer el corredor bioceánico porque el océano del siglo XXI es el Pacífico y allí tiene que estar Argentina. Ahora siempre tenemos que contemplar los argentinos que la integración es una avenida de ida y vuelta, entonces le tiene que convenir también a nuestros hermanos chilenos y hay que encontrar la manera de que para ellos también sea conveniente y sea razonable este corredor bioceánico. No podemos pedirle a los chilenos que solamente pongan los puertos, tiene que tener otra actividad. Por último, consultarle, dentro de la oferta del peronismo que hay para las presidenciales, ¿por qué lo deberían votar usted? Porque yo expreso el peronismo que nunca fue colonizado por el kirchnerismo, que es el peronismo cordobés. Peronismo democrático, peronismo federal, peronismo progresista, peronismo republicano, peronismo de la producción y el trabajo y el de la movilidad social ascendente y no el de la dádiva, no el de la cultura del subsidio. Esto expresamos nosotros como peronismo y creemos que recoge las mejores banderas que nos legaron Juan Perón y Eva Perón, y yo no tengo el peronómetro para calificar a uno a otro, pero sí digo, nosotros expresamos esto y no tenemos nada que ver con el kirchnerismo que cooptó el peronismo y que fracasó en estos 20 años de su hegemonía. Y ahora estamos asistiendo al final de su ciclo. Juan, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la amabilidad de poder esperarnos para poder tener esta entrevista al aire y éxitos para lo que viene. Gracias, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.